El profesor Domingo Sánchez Mesa nos ha enviado un vídeo de saludo. Lo pongo y así mientras va llegando todo el mundo. Buen día. Saludos a todos los amigos, a los estudiantes, a los colegas del Máster de Literatura en la Era Digital. Soy Domingo Sánchez Mesa, profesor de este máster. Quería felicitar a Laura, mi querida colega Laura Borrás, a Oreto, a todo el equipo del máster por este 10º cumpleaños. Son ya muchos años de trabajo y de innovación, de apuesta por un maridaje extraordinario entre la cultura clásica, la literatura, con mayúsculas, con minúsculas, y la pedagogía más contemporánea y más innovadora basada en nuevas tecnologías interactivas, en tecnologías digitales interactivas. Ha sido un gusto colaborar estos últimos años desde este extremo sur de Hermenella y del máster. Un beso muy fuerte, espero que disfrutéis de la jornada y que la próxima vez nos veamos allí face to face. Bueno, Domingo desde Granada. Bueno, pues vamos a empezar. Yo he titulado esta conferencia o no sé, reflexión, emociones y aprendizaje en un aula online, y después puse el online entre paréntesis, porque empecé con una idea que era revisar desde que me incorporé al máster. Bueno, primero Laura me llamó para impartir uno de los módulos del curso de lectura y didáctica de la literatura con TIC. Y me preparé el módulo. Y cuando iba a empezar la docencia fue cuando a Laura la nombraron directora de la institución de les Lletres Catalanes, y me llamó por teléfono y me dijo: te tienes que hacer cargo del máster. Y yo me había preparado un módulo y entonces pensé, yo los toros no soy seguidora de los toros ni nada, y siempre ni siquiera digo que no me gustan, porque es que no me he fijado nunca, pero me sentí, yo digo, así es como se debe sentir alguien cuando tiene un toro enfrente de él y con aquellos cuernos. Y bueno, pues claro, quería centrarme en la experiencia del máster desde el 2011, que es cuando yo me incorporo a él como coordinadora y como docente de literatura digital y de lectura y didáctica de la literatura de TIC. Pero es que después no podía, por eso he puesto online entre paréntesis. No podía, porque es que me es muy difícil desligar lo que yo he experimentado como alumna de lo que estoy experimentando como docente. Entonces me parecía que si cortaba toda la experiencia, pues no era fiel a las reflexiones que yo me hago a partir de todo este camino que para mí es la docencia y el ser alumna, ¿no? Y el aprendizaje. Entonces puse online entre paréntesis porque quería incluir algunas de las experiencias que he hecho que he tenido con alumnos presenciales. Entonces, bueno, así también me sentí un poco cuando empecé con el máster, pero muchas veces me siento así, ante un reto nuevo. Más o menos hablaré de estos 4 puntos. El aprendizaje como proyecto. Esta presentación la empecé hace años en Alicante y ahora la he seguido, la he concretado, la he ampliado, porque es lo que comentábamos ayer con los trabajos, que parece que empiezas con algo y ese algo va tomando forma, se va perfilando, se va concretando
y claro, no es algo que puedas decir, ahora es un tema, ahora es otro tema. Con temas de literatura quizás sí, no tan puramente porque siempre hay poros, pero con el tema de lo que es un trayecto o un proyecto de aprendizaje pues no se puede. También me gustaría hablar de yo como alumna, mis emociones, de mis alumnos y algunas emociones y algunas conclusiones, ¿no? Bueno, pues lo de las emociones está muy de moda ahora, porque además la neuroeducación tiene en cuenta el papel de las emociones en el aprendizaje, pero incluso uno de los grandes expertos, que es Francisco Mora Teruel, que está dedicado al estudio de la neuroeducación, dice que la literatura científica que hay sobre neuroeducación es muy poca todavía y que no se están dedicando todos los esfuerzos que se debería para este tema. Lo ideal sería que en una sociedad científica avanzada pudiéramos incorporar los avances científicos relacionados con el cerebro directamente a la docencia, pero si a veces no nos llega para un ordenador en el aula, pues esto todavía es más difícil. Bueno, pero las emociones están presentes en los procesos educativos y yo lo que intentaré será dar mi opinión o mis vivencias respecto a las emociones y los procesos de aprendizaje. Las citas. Más o menos las podéis leer, pero me gusta esta de Pere Caldés, siempre con su fina ironía y gran inteligencia, y es una buena definición de lo que para mí es un proyecto de aprendizaje. Dice, se realizó, que siempre decimos, ha realizado su vocación, es una persona realizada. Y él dice, al final, después de grandes esfuerzos y sacrificios, lo consiguió. Y lo que son las cosas, se ve que no valía la pena porque todo el mundo coincidió en decirle que estaba mucho mejor en su etapa de proyecto, ¿no? Pues eso, está mucho mejor en la etapa de proyecto porque ¿qué es sino aprender o enseñar? Bueno, para mí ha sido un proyecto. Espero no dejarme nada de lo que os quiero decir, pero si nos sobra tiempo podemos hablar y seguro que sale algo más. La historia de Alicia es una metáfora tan acertada de lo que es la sociedad y de cómo aprenden los individuos y de la escuela todavía vigente hoy y de la universidad todavía vigente hoy, que me gusta mucho leerla y releerla porque es el mundo al revés, pero un mundo tan fiel al mundo que tenemos nosotros, ¿no? ¿Qué es aprender o enseñar? ¿Es la imagen de la izquierda cuando el sombrerero loco quiere arreglar el reloj poniéndole mantequilla? ¿Tenemos mantequilla? Pues le ponemos mantequilla. Pues muchas veces sí, porque ponemos lo que tenemos encima, así untando, como si fueran capas, y después no tenemos en cuenta ni lo de debajo, ni la mesa, ni los que han asistido al banquete, ni nada de eso. Pero también puede ser lo que hace el gato, ¿no? Esas preguntas, ese cuestionamiento, ese poner siempre a Alicia un poco entre la espada y la pared, también se dan esas situaciones en los procesos de aprendizaje. Alicia le dice al gato, ¿me podría decir, por favor, qué camino he de coger para ir desde aquí? Claro, ella, para ir desde aquí, ella está perdida allí en ese mundo, ha cambiado de tamaño varias veces. Y el gato le dice, eso depende de dónde quiera usted ir. Dice ella, no me importa mucho dónde ir. Y el gato le contesta, pues entonces no importa por qué camino vaya. Pues eso es lo que tenemos que concretar, ¿no? Hacia dónde queremos ir para llegar a algún sitio. Pero muchas veces da la impresión que, bueno, a mí eso me pasa más en el instituto que en el máster, porque en el máster hay un trabajo de concretar que a partir del currículum establecido del programa
que se quiere explicar qué podemos hacer y cómo, pero en el instituto muchas veces me da la impresión de que no sabemos dónde queremos ir, en muchas ocasiones. Bueno, tenemos un elemento que es donde queremos ir y después tenemos otro elemento que es desde qué lugar hablamos, quiénes somos, que es que es algo que en el máster se le da bastante importancia en el curso de lectura y didáctica, que es reflexionar sobre nuestra identidad digital. Bueno, digital, que es también nuestra identidad real, ¿no? La identidad como proceso dinámico en el que entran varios aspectos. Rosy Braidotti, activista y filósofa, dice que la propia visión intelectual no es una actividad mental que esté desincardinada, sino que por el contrario se encuentra estrechamente vinculada con el lugar de la propia enunciación. Es decir, desde dónde una está realmente hablando, desde qué lugar, desde qué papel. Y después Adrián Rich, que el pensamiento o que cualquier proceso teórico no es abstracto ni universalizado, ni objetivo ni indiferente, sino que está situado en la contingencia de la propia experiencia, la experiencia propia, la vivencia. Y por tanto es un ejercicio necesariamente parcial. Bueno, pues entonces tenemos el lugar desde el que hablamos, que somos nosotros y también donde nos encontramos, tenemos nuestras vivencias, tenemos la propia experiencia y tenemos el objetivo. Pues ya tenemos algunos elementos que yo creo que de alguna manera están presentes en un proceso de aprendizaje. ¿Y dónde quedan en todo esto las emociones? Pues las emociones, la definición de las emociones es que son expresiones psicofisiológicas, o sea, psicológicas y también del cuerpo, biológicas, o sea, que producen cambios en el cuerpo, cambios físicos, hormonales, de sustancias que navegan por el cuerpo, y de estados mentales dadas por la interacción del individuo con su entorno. Entonces tenemos el individuo, el entorno, que es ese espacio, las personas que se encuentran en ese espacio con las que interactuamos, esas vivencias propias del individuo que hemos concretado antes, la voz del individuo desde donde habla. Esto se va volviendo un acto cada vez más complejo, ¿no? Teóricamente, en la abstracción. Luego hay que ver cómo funciona en cada caso concreto o en cada experiencia de aprendizaje concreta. Y las emociones básicas son sorpresa, asco, ira, miedo, alegría, y después parece que hay muchas más. Yo no soy experta en emociones, pero parece que hay listados de hasta 300 emociones. Tenemos aquí algunas fotografías con emociones. La reina de corazones siente ira, y los que están allí en el suelo seguramente sienten miedo. Después Alicia siente sorpresa cuando ve el conejo y lo saca por la ventana, con lo que él siente pánico. Y en aquella captura de pantalla, bueno, esto es de la película, los dibujos son otra cosa, pues hay aburrimiento, hay quizás un poco de enfado. Bueno, pues ya tenemos que el espacio más la experiencia es lo que provoca las emociones. La interacción entre el individuo, las experiencias del individuo con el espacio son las que provocan emociones. En un espacio presencial y en un espacio virtual. ¿Cómo me he sentido yo como alumna, ¿no? ¿Qué características? ¿Qué emociones? No he concretado en emociones, pero se pueden deducir. En el espacio presencial, mi trayectoria como alumna ha sido la de una alumna pasiva y callada.
en la interacción con los demás, en ese binomio de espacio más experiencia. No pasiva mentalmente, pero sí pasiva físicamente, ni con la voz ni con el cuerpo. Sin embargo, en el espacio virtual he sido una alumna activa, una alumna que habla y en consecuencia una alumna que hace. Porque ya sabéis vosotros que estáis en el máster online que allí cuando hablas, haces. Porque es ahora ya me estoy yendo hacia el final de la reflexión, porque la palabra en el máster, en los debates, es performativa. Estás haciendo la actividad en el momento en que estás hablando. Y claro, esto tiene unas implicaciones muy interesantes para reflexionar. Después siempre pensé, desde que era pequeña y en la clase de EGB me aprendí la lección del pino de memoria. Recuerdo que el libro eran lecciones y una era el pino. Y yo pues ¿cómo motivamos a los niños? Yo intento no motivar a mi hija así, pero es que es tan difícil la crianza. Si se me escapa algo del máster de crianza, me perdonáis, pero es que estoy ahora con la bibliografía que ayer le comentaba a Mónica, tan imbuida en este tema que a veces se me escapa, pero me está ayudando también a recuperar aspectos del aprendizaje que tienen mucho que ver con la corporalidad y con la curiosidad, como Alicia cuando se escapa por el agujero. Bueno, pues vuelvo a esto del pino. Yo me aprendí toda la lección de memoria y entonces mi maestro de aquel tiempo, don Julián, preguntó, ¿quién se ha estudiado la lección? Y yo levanté la mano y entonces me sacó a la pizarra y me dijo, a ver, el pino, ¿por qué el pino es un árbol perenne? Y yo le dije toda la lección de memoria. Con lo cual el profesor me felicitó mucho, pero mis compañeros yo creo que a lo mejor algunos me odiaron. No lo sé. El caso es que yo asumí que el conocimiento se encuentra en el intelecto, en la cabeza, en los conceptos y en las materias. Durante muchos años. Sin embargo, cuando empecé con el máster a ser estudiante online, sufrí bastante al principio porque el conocimiento tenía que ver con el intercambio con los demás, con el intercambio de mensajes, de conversaciones y con lo que hacíamos con los conceptos. Los materiales estaban allí, los conceptos estaban allí y nosotros los teníamos que coger y manipular, que quería decir pensarlos, reflexionarlos. Esto después de pasar por una carrera, Entonces quiero dejarlo claro, que es un poco triste, pero es real. Yo pasé por toda la carrera de filología sin realizar un trabajo de investigación. Hice comentarios de texto, sí, que a mí siempre me ha gustado mucho leer los comentarios de texto, pero no realicé ningún trabajo de investigación. Entonces, porque además fue el cambio de la plan antigua a los créditos, todo el mundo andaba, bueno, las cosas que pasan con los sistemas de enseñanza, ¿no? Y también en el curso de literatura digital asumí o desaprendí lo que había aprendido y asumí que para acceder al conocimiento también tenía que incorporar en el aprendizaje el cuerpo. El cuerpo en la lectura de las obras digitales, pero además el cuerpo como concepto dentro de las obras digitales. Entonces, claro, es muy diferente la visión a la cual yo llegué en ese espacio virtual. Bueno, el pensamiento para mí en el espacio presencial era seguridad. Porque muchas veces el profesor no estaba de acuerdo con lo que estaba diciendo, pero yo tenía la seguridad de lo que había aprendido, de lo que había leído en el libro, nunca le iba a llevar la contraria al profesor. Sin embargo, en el máster sentía que mi pensamiento era a riesgo, porque yo tenía que decir lo que yo pensaba, si quería estar allí, presente. No tenía escapatoria. Entonces, o decía lo que yo creía a riesgo de equivocarme o incluso de contradecir un poco lo que estaba diciendo el profesor, que muchas veces, ahora Laura no está aquí, lo puedo decir, pero ellos nos ponían algunas preguntas así, trampa, para ver qué decíamos. Me acuerdo en un foro que nos pusieron un artículo que estaba completamente equivocado, a ver si alguien lo detectaba. Claro, esto es un poco malévolo,
Yo no lo he hecho todavía, pero te ponía en una situación de haber de arriesgar, ¿no? El tiempo como mi vivencia presencial del aprendizaje. El tiempo es disciplina. El tiempo es, tú tienes estas materias, tienes este tiempo hasta el examen y tú te lo tienes que estudiar hasta que llega el examen. Entonces yo, si duermo 8 horas, pues me falta 1 hora para el examen, pues me pongo la disciplina de sacar tiempo para estudiar. Aunque me gustara lo que estaba estudiando, aunque me encantara lo que estaba estudiando, que todo no me gustaba siempre, pero ves, el tiempo para leer no era igual, el tiempo para otras cosas no era igual, pero el tiempo en el estudio, disciplina. Y en cambio en el máster el tiempo era algo que yo tenía que gestionar. Bueno, claro que era un sacrificio y una disciplina, porque además el máster lo empecé cuando estaba trabajando ya en el instituto, ya hacía tiempo, pero había cambiado de ciudad, había cambiado de instituto, tenía que gestionar el tiempo de manera muy precisa para poder llegar. Y además el máster empezó, me acuerdo que el primer curso de literatura comparada, cada módulo duraba 15 días y en la segunda semana se solapaba el siguiente módulo con el anterior. O sea que teníamos una semana de un módulo, una semana que teníamos 2 módulos a la vez y otra semana del otro módulo. Y teníamos más módulos en el de comparada, teníamos el de estudios postcoloniales, el de feminismo, el de las vanguardias. Claro, esto después se fue enfocando de otra manera. Siempre tenemos tiempo de revisar. Bueno, como alumna presencial tienes la atención del profesor si eres buena alumna. No la tienes si eres mediocre o mala alumna. Pero si eres muy mala alumna, sí que la tienes. Esto es así. Y no hay más que decir. Aunque sea un profesor que quiera atender a todos, aunque sea un profesor que piense, una profesora como yo, que en el espacio presencial todo el mundo tiene que tener tu atención. Aunque tú lo trabajes en una clase de 30, 35 adolescentes, en la facultad ya quiero decir que o eres muy buena o no existes, porque como seas mala tampoco te hacen caso. Sin embargo, en el espacio virtual siempre tienes la atención del profesor. Siempre, de alguna manera. Si no hablas, también. Porque te dice, oye, ¿qué está pasando? Correo electrónico, oye, ¿cómo es que no? Yo he tenido estudiantes del máster que lo han dejado porque existe el abandono en la docencia online. Es una cosa que a mí me preocupa mucho y que no sé cómo pescar todas las veces a todos los alumnos, pero escribes, oye, ¿qué está pasando? Y a veces alguien te contestan, a veces no, a veces te cuentan la verdad, a veces te dicen, mira, no he podido, y siempre existes de alguna manera. A lo mejor hay cursos que no te dicen nada, pero no me parece que eso pase. La verdad es que tú tienes a alguien matriculado, tienes su correo electrónico, por tanto, en algún momento le tienes que decir, oye, ¿qué está pasando? Y ya a ver qué pasa. Y por último, en el espacio presencial, yo además recuerdo tener el pensamiento en bachillerato como que las materias eran como compartimentos estancos. Ese pensamiento lo he tenido yo como aprendiz. Y que era un aprendizaje que se conectaba consigo mismo. Era como un círculo que era, tú aprendes, haces el examen, sacas muy buena nota y después otra vez, y otra vez, y otra vez. Y sí que esas cosas existían fuera del aula, o sea, la célula, todo existía fuera del aula. Pero no encontraba esa conexión real. Era como un círculo de asimilar conceptos y examinarte de ellos, ¿no? Sin embargo, en el máster yo tuve la vivencia de un aprendizaje trascendente, más allá de la materia que yo estaba aprendiendo o estudiando, de las discusiones con los compañeros y conectado con la vida. El componente digital ayuda,
Porque claro, a ver, si no entras al Facebook y miras cómo funciona eso, o si en una obra digital te lleva un enlace y tú no lo visitas porque no quieres saber nada del espacio digital, es que no puedes. Entonces la conexión con la vida era muy, muy patente. Bueno, esto mi reflexión como alumna. Y ahora vamos a recuperar los elementos anteriores. La importancia del espacio, más la experiencia, espacio más experiencia de nosotros como individuos en el espacio, igual la emoción. Y todo esto, aprendizaje. Estas fotografías es un texto que siempre os sonará. A algunos les sonará la presentación, a otros les sonarán los ejemplos. Es cuando fui a Dinamarca con un Erasmus del instituto, que visitamos un centro educativo allí y quedé, vamos, enamorada, no, es poco. Yo creo que soy un poco danesa de corazón. Y estos eran algunos espacios que fotografié. Y estos espacios, ¿qué emociones os transmiten? Pregunta de examen de máster. ¿O qué ideas? Paz, serenidad. En un instituto, secundaria. Paz, serenidad. Naturaleza, luz, amplitud. Cooperación. Eso es más fácil hablar entre todos. Claro, cooperación. Aquí está el profe con unos cuantos alumnos, 5 o 6, en la biblioteca preparando un proyecto. La situación de los actores de la clase, ¿no? Es como muy interactiva, ¿no? El profesor está allí, los alumnos, las mochilas están en el suelo, una se gira a mirarme. Los profesores tienen su espacio de trabajo. Yo no sé los que os dedicáis a la docencia, pero yo no tengo una mesa en mi instituto para mí. Son mesas compartidas y en ocasiones tenemos una mesa para 14 personas. Claro, entonces vamos a ver, no me estoy quejando, pero sí que quiero que pensemos que en esos espacios es donde el individuo tiene las experiencias que le producen las emociones. Y en estos espacios es donde se aprende. Bueno, y ahora sumamos otro elemento más, que es el de las humanidades. Y aquí tengo que decir que nosotros, los profesores de literatura, tenemos mucha suerte, porque trabajamos con una materia o con un material, bueno, los de artes, fotografía, escultura, etcétera, también tienen la misma suerte. Además, muchas de las citas que veréis en el PowerPoint son de María Caso y de Elizabeth Ellsworth. Elizabeth Ellsworth se ha dedicado a estudiar las películas, Adrià, y María Caso es profesora de dibujo, es de Bellas Artes. Entonces, las humanidades en el espacio digital pues producen, no voy a decir revoluciones porque no es verdad, pero sí que producen pequeños capgiraments, es cuando se pone una cosa con la cabeza debajo y los pies arriba. Te vuelven del revés, ¿no? En algunos espacios. Después lo concreto. Las humanidades en un espacio digital requieren alumnos que saben ser alumnos. O sea, que de alguna manera te obligan a estar allí. Es lo que hemos comentado antes de la voz y de hacer. En el aula, con la voz es suficiente, pero después en las redes o en un proyecto multimedia, como no hagas otras cosas además de hablar, o sea que ya es hacer materialmente, no eres alumno. Estoy utilizando las palabras alumno y profesor para que nos entendamos. Después esto se podría matizar. Las humanidades en el entorno digital te dan la posibilidad de crear el currículum y no de concretarlo, sino de crearlo. Porque concretarlo es
tú tienes un tema que son los pronombres y tú haces una serie de actividades sobre los pronombres y aprendes cómo funcionan los pronombres, las realizas, las actividades. Y sin embargo, en el entorno digital, tú tienes que pensar qué herramientas, qué espacios vas a elegir para trabajar este currículum, para concretarlo. Es, por tanto, más creativo. No siempre creamos el currículum al 100% porque esto es muy difícil, pero sí que es un proceso más creativo. Además hay un control de calidad sobre el profesorado de humanidades porque esto me parece, vamos, obvio, pero no lo encuentro habitualmente. El entorno digital es un espacio de comunicación. Y si los profesores de literatura que trabajamos con la comunicación no estamos a gusto, ni pensamos, ni reflexionamos, ni analizamos, ni trabajamos sobre el entorno digital, entonces, ¿qué calidad profesional puede haber, no? Es un control de calidad también sobre el alumno, porque el alumno a veces tiene más o menos retos, pero lo que está claro es que tiene más retos de los que implica puramente la materia que se ha de aprender. Porque la manera de aprenderla, el cómo, implica toda una serie de herramientas que se suman a la materia que se ha de aprender. Y no es esa materia que se quedaba en la cabeza y que yo estudiaba como el pino y que después la podía decir, ¿no? Elizabeth Ellsworth dice que se dirige a las humanidades con preguntas sobre pedagogía. Dice, lo que quiero decir con otras palabras es que la pedagogía tiene que ver alguna cosa con la creación de significado. Y es que las humanidades son un lugar potente para buscar formas de articular una relación entre la enseñanza y el significado. Y si ella habla de establecer una relación entre la enseñanza y el significado, es que muchas veces no la ha habido. Bueno, ya para resumir la parte más teórica, lo que reflexionaré ahora un poco, no profundizando lo que me gustaría, porque además no tengo hecha esa reflexión, me gustaría hacerla, sobre todo centrándome en el máster, es en los 3 espacios de aprendizaje que yo he experimentado o que yo he vivido, el presencial con algunos espacios virtuales o mixto, y el a distancia, que ahora ya no están a distancia porque estáis aquí y yo también estoy aquí, con que no es solamente a distancia. Yo como alumna, ¿qué es aprender desde el punto de vista experiencial y qué es enseñar desde el punto de vista del docente? Y para esto me gusta alguna guía y es la que propone María Caso en las pedagogías invisibles, que es analizar los actos pedagógicos como si se tratara de un comentario de texto. Y ella da 5 puntos para que nos fijemos en ellos. El primero es el discurso docente. El discurso docente tiene que ver con lo que yo expreso cuando enseño. Y el discurso docente, Elizabeth Ellsworth propone que sea un discurso analítico y no un discurso comunicativo. Un discurso comunicativo es lo que decimos cuando enseñamos algo a alguien. Comunicamos ese saber, ¿no?, al otro. Sin embargo, un discurso analítico es cuando reflexionamos sobre la materia, reflexionamos con el alumno sobre la materia junto con él, con preguntas, con actividades en las cuales haya un análisis, alguna manera de analizar eso. Eso es lo que dice Elizabeth Ellsworth. Ella también habla del psicoanálisis, que eso ya a mí ya ya no me gusta tanto. Pero sí que es verdad que en
En un acto pedagógico hay un espacio de cosas invisibles que fluyen y que son todas las cosas que llevamos cada uno y que lleva la materia, que sí que se podría psicoanalizar, pero yo ahí no entro porque creo que no ayuda, para mí no ayuda. Después el currículum. Cuando impartimos un currículum, ¿qué estamos escogiendo que esté fuera del currículum y que lo estamos incorporando al currículum? ¿Qué factores que no están estrictamente en el currículum incorporamos y que no? ¿Y que dejamos fuera? Esto también lo tenemos que pensar. ¿Qué medios usamos? No es lo mismo, ya lo hemos visto, usar un texto en una página que usar una cuenta de Facebook. Y tenemos que pensar ese medio cómo está actuando en todo el proceso. ¿Qué recursos? ¿Y qué direccionalidad? Y esto es un concepto que ella toma prestado de las artes fílmicas y que es, yo no lo sabía, lo explica ella, cuando un director piensa en una película para un determinado público con unas determinadas características. Es como el lector ideal, aquel público que el film estaría muy dedicado a ellos, les llegaría mucho. Y lo que ella propone es que las actividades que hagamos en los actos pedagógicos tengan la direccionalidad poco resuelta, de manera que puedan llegar al máximo de público posible, que no lleguen más a un público en concreto, mucho más que a otro. Entonces esto es complicado, la cosa se va complicando. Todo esto está dentro de un espacio, que es el espacio del acto pedagógico. Y este espacio puede ser físico, puede ser virtual, Entonces ya tenemos aquí algo que parece un totum revolutum, pero no lo es. Los currículums son sistemas de representación. Esto es clarísimo. Por ejemplo, nosotros en el currículo en el País Valenciano hemos tenido censura de nombres catalanes por el gobierno. Se da la literatura, pero no aparecen los nombres. Entonces, los currículums son sistemas de representación. No reflejan la realidad, sino que la construyen. Entonces, esto ya son palabras mayores. Porque, claro, es verdad que los currículums construyen la realidad. Si yo veo los trabajos que habéis realizado vosotros, algunos, yo no digo que sea todo por el currículum del máster, eso tampoco lo digo, pero esos elementos que han entrado están construyendo la realidad, ¿no? ¿Cuál es el punto de vista que como docente he elegido para representar la realidad? Pues es muy importante el punto de vista que yo elija. El acto pedagógico es una representación mediada, de la misma manera que una representación teatral. Esto también me gusta mucho, porque es verdad. Es una representación teatral, donde está el escenario, están los actores y está mediado. No hay un acto pedagógico que esté fuera de todo eso. Entonces es muy complejo, pero es muy apasionante. Y el espacio del aula se convierte en un discurso. Y aquí ya los profesores de literatura estamos muy contentos, porque tenemos más material para un comentario de texto, ¿o no? Claro, se convierte en un discurso. Es sincrético, ya que se construye a través de diferentes lenguajes. Y esto pasa igual en el aula presencial, en el aula virtual, pero el uso de los lenguajes que se utilizan es diferente. Lenguajes sonoros, visuales, textuales, táctiles, esto pasa. En el aula presencial es muy complicado gestionar todo ese sincretismo porque pierdes mucha información que podrías captar o la pierdes en un momento concreto, entonces el tiempo es otro, el tiempo de asimilación es otro, pero en el aula virtual, aunque es muy esclavo o comprometido estar atento a todos esos diferentes lenguajes, tienes la posibilidad de recogerlos, de interpretarlos, de analizarlos, porque todo está o por escrito o en la red, entonces puedes
Por eso los cursos que tienen 50 alumnos o 60 en la modalidad online, pues son más pedagogía tradicional que otra cosa, para mí. Otra cosa ya son los MOOC, que allí no voy a entrar. La importancia del discurso docente, la importancia del discurso, Mercè Rodoreda decía que una novela son palabras. Bueno, es que si yo cito a Mercè Rodoreda ya me sitúo en un terreno pantanoso y lejos de algunos bordes, ¿eh? Pero es pura literatura. Entonces, como estamos hablando de literatura, yo me permito poner las citas para mi conveniencia. Una novela también es un acto mágico. Toda la gracia de escribir radica en acertar el medio de expresión, el estilo. Yo quiero que estemos pensando en el paralelismo literatura, docencia, enseñar, aprender, leer. Si yo no he sentido nunca ninguna emoción, las emociones están en la reflexión, enfrente de una puesta de sol, ¿cómo puedo describir, mejor dicho, sugerir la magia de una puesta de sol? La importancia del discurso del docente. Ahora, en el último curso del máster estuvimos hablando de las clases magistrales bastante, y de la clase magistral, si sí, si no, si se puede aprender con una clase magistral. Bueno, pues aquí hay una reflexión tomando las palabras de Rodoreda. Una lección son palabras, ¿no? Una clase magistral son palabras, una lección. Una lección también es un acto mágico. Toda la gracia de enseñar radica en acertar el medio de expresión, el estilo. Si yo no he sentido nunca ninguna emoción delante de lo que enseño, ¿cómo puedo describir, sugerir la magia de lo que enseño? Como profesoras hemos de revisarnos e intentar llegar a modos de direccionalidad menos resueltos, más abiertos y plurales, que den cabida a un mayor número de estudiantes y no solo aquellos que nos gustan. Esto pasa también en el aprendizaje online, que también es muy fácil dar algo más para los estudiantes que te gustan, ¿no? Referente al currículum, cuando no tomamos posición, lo que hacemos es representar la posición de otros a través de la nuestra. A ver si podré seguir. És que he estat constipada y estic encara. He de escoger la dirección en la cual quiero construir esta realidad. ¿Somos docentes reproductores o docentes creadores? Bueno, vamos a algunos ejemplos. Emociones, espacio, experiencia, acto pedagógico y los elementos. La importancia del espacio presencial. Esto es una clase mía de segundo de la ESO de ya hace 4 años o 5. Pues aquí tenemos el espacio de la clase. Pero ¿cómo están habitando la clase estos alumnos? ¿Cómo los veis? Decidme cosas de lo que veis en el espacio y vamos a buscar las emociones en este espacio. A ver, ¿cómo? Los espacios del aula ya sabemos cómo son. ¿Y estos alumnos cómo están en el aula? Claro, son los protagonistas, están en el espacio del profesor y después están... ¿Cómo? Están compartiendo. Están manipulando objetos, están haciendo. Bueno, vosotros tenéis muchos alumnos que también hacéis esto con ellos, ¿eh? Esto está claro. ¿Hay caras de póker? No, hay caras con emoción. Eso ya lo sabemos. Estos son ellos y yo. Si se vieran ahora, a lo mejor me matarían porque eran muy pequeños. Hay emoción, hay algunos cuernos por allá. Bueno, a mí
La actividad que yo hice con ellos de los vídeos de la lectura la paso en el máster y ya habéis leído, ¿no? Pero para mí fue un aprendizaje esa actividad con ellos que no os lo podéis ni imaginar. O sea, yo estaba como dejándome llevar y tenía vértigo, pero estaba. Y algo dentro de mí me decía, estás perdiendo el tiempo. O sea, la típica voz de, no estás haciendo lo del libro, estás perdiendo el tiempo. Vas a ver que no vas a llegar. Y ellos te están tomando el pelo porque están pasándolo bien y son cosas que no tienen que ser, pero las piensas. Emociones después del aprendizaje. Seré breve porque todo esto ya lo conocéis, pero es que quiero traer esa parte para que la tengamos en cuenta después para el máster. Una alumna me dice, un vídeo para estar bien hecho tendría que ser más o menos como una película, que en menos de 5 segundos pudiera expresar muchas cosas, expresión, y después de verlo, que usted quiera verlo otra vez de lo mágico que es. Ventajas de hacer vídeos. Hay muchas, pero la ventaja más importante es ver cómo los estudiantes son realmente. Un vídeo puede expresar muchas cosas del autor. La delicadeza o la exactitud puede mostrar si eres un perfeccionista o en el momento de hacer este capítulo cómo su estudiante se sintió. Porque un capítulo se puede interpretar de muchas maneras y cada uno, por gustos o circunstancias de la vida, puede transmitirlo en escenas o en la melodía oficial del vídeo. Son pequeñas cosas, pero si nos fijamos, usted puede aprender sobre su estudiante y sobre su vida. Claro que hay estudiantes que se esfuerzan muy poco y otros completamente de otra manera, pero el que lo hace al máximo puede hacer que al ver ese vídeo se te pongan los pelos de punta con una simple imagen o vídeo de menos de 60 segundos, aunque esto solo es mi opinión entre muchas otras. A ver, si un profesor no se le mueve algo dentro después de esta reflexión de una chica de 13 años, esta chica era una buena estudiante, pero no era una estudiante que despuntara excelentemente en las notas. Pero ella tenía sus reflexiones sobre la vida y es que los chicos de 13 y 14 años las tienen y aquí nos está dando una serie de pistas de cómo se aprende y de cómo se tendría que enseñar y hacia dónde tendríamos que mirar, que si alguien no lo toma eso y hace algo con ello, es que vamos, no tiene ninguna emoción. Bueno, la manera es la de meterse en el agujero, ¿no?, de Alicia. Estos son mis alumnos del bachillerato de artes. La gente de artes es que son tan guay. que probé con ellos los espacios de fuera del aula, porque el aula ya era bastante caótica, parecía una comuna. Entraba a veces al aula y me encontraba a alguien con un sombrero en la cabeza leyendo el tarot y cosas así, y entonces me los llevé fuera del espacio del aula y descubrí muchas cosas de ellos. También me arriesgué porque en el Facebook era un grupo de la clase y yo ahí... Bueno, ya lo sabéis, ¿no? Y estos son ellos con sus dibujos, algunos de ellos. Bueno, las emociones aparecieron en algo que nunca habría pensado que despertaría emociones y que fue un trabajo sobre sociolingüística, del bilingüismo, de las lenguas que tienen más hablantes, las que tienen menos hablantes. Y una alumna, Jorwen, que su padre es galés y que ha vivido toda la vida en Sax, que es un pueblo al lado de Elda, hizo una reflexión completamente magnífica, espléndida, desde el punto de vista de un hablante de una lengua minoritaria y minorizada, sobre la vivencia emocional de ella, sobre esa lengua que tenía su padre y que ella no la tenía tanto. Entonces, a ver, queda poco tiempo, pero me da tiempo. Es que quiero leer un poco más del ejemplo que he puesto. Esta alumna era callada, calladísima en clase. Es más, nunca le escuché la voz para hacer ninguna pregunta en clase. Y esto me lo puso por escrito y me dejó que lo publicara en el blog. O sea, que una chica que no habla nunca, que deje que todo su pensamiento esté
expuesto al público, pues aquí está pasando algo, ¿no? Ella me decía, yo como bilingüe puedo asegurar que hablar más de un idioma es un privilegio que todos podemos disfrutar y que nos enriquece como personas. Bueno, ella realmente no es bilingüe porque ella de galés no sabía nada, sabía los números y los colores, después me lo dice, pero es la vivencia que hay ahí dentro de ella, ¿no? Un idioma no es solo una manera de comunicarnos, incluye una cultura y una manera de ver el mundo diferente a la que podemos tener con otro idioma. Además, era un texto puramente experiencial, porque aquí no había ninguna cita del vídeo, ni de datos, ni de nada. Y ella dice, es muy triste que los idiomas que controlan el mundo actúen como apisonadoras con otras lenguas minoritarias y acaben así con tanta riqueza emocional que pueden proporcionarnos, con tanta riqueza emocional. Eso sí que lo coge ella del vídeo, la imagen esa de la apisonadora, porque hay una imagen de una apisonadora que está aplastando un trozo de selva y ahí te está hablando de un idioma que se habla en esa selva y ella pues debió hacer su reflexión. Dice, puedo poner el ejemplo del galés, idioma que reinaba en Gales, país de mi padre, y que ahora es un idioma minoritario por la fuerte influencia del inglés en toda la Gran Bretaña. Actualmente el galés se habla en los pueblos del norte de Gales, pero existe una lucha para extenderlo más por todo el país y los niños en el colegio están obligados a estudiar el idioma. Lucha. O sea, el texto está fuertemente connotado por emociones. El problema es que los niños, en cara que, aunque en la escuela estudian el idioma, cuando salen a la calle hablan en inglés, ya que puedes viajar por toda Gales sabiendo únicamente inglés, que no tendrás ningún problema. Y si un idioma no se practica, se pierde. Bueno, habla de Argentina, de la Patagonia, que domina el español, y después dice, de pequeña mi padre me enseñaba un poco de galés. Pero la falta de práctica por su parte, el estar tantos años fuera de su país, ha hecho que en gran parte se le olvide el idioma. Y yo solo tengo el recuerdo de un par de palabras y los números del 1 al 10, vagamente. Cuando sea mayor y tenga tiempo me gustaría aprender el galés, porque tiene una cultura y costumbres muy bonitos. Saber idiomas te hace ser más justa en la vida, ya que comprendes la forma de pensar que tienen otras personas con diferentes costumbres. El racismo lo veo muy relacionado con este tema, ya que las personas que son racistas son personas que no se molestan en aprender otros idiomas, costumbres y culturas, y por eso no entienden esa forma de pensar, independientemente que estén de acuerdo o no. Pienso que si todas las personas nos molestáramos en aprender otras lenguas, no habría tanta discriminación y el mundo funcionaría con más paz y armonía que en estos tiempos. Yo, la verdad, esto lo hizo ella, yo no le dije ni una palabra y era una chica pues tímida, callada, que sacaba 6 y 7 como mucho. Entonces, planteémonos qué hacer con los espacios y esto se tenía que publicar. Bueno, vamos al máster. La importancia del espacio virtual, esta es la clase de este año. Esta es la aula de este año. A ver, ¿cómo andamos de tiempo? Vale. Pues aquí está el aula Moodle. Hemos visto varios espacios. ¿Qué emociones os produce este espacio del aula Moodle? ¿Cómo? Tancar, ¿no? Ordenado, limpio, ordenado, sí. Sí. A veces ha estado más desordenado, pero está ordenado. ¿Alguna más emoción? Neutro. Simultaneidad, varios módulos. Eso es que tenéis ahí una buena experiencia porque solo veis lo bonito del espacio. Bueno, los colores. ¿Mónica? Frío. Colores azules, fríos. Limpio, bueno, podemos decir limpio también. Muy compartimentado. Módulo 1, módulo 2. Ejemplos de trabajos. Pues mi experiencia en el máster, bueno, como estudiante, Maite, ¿tú tenías el espacio tan compartimentado o era más sobre la marcha? Bueno, entrabas en un módulo, pero después había muchos hilos que creábamos, Claro. había más debate, o sea,
Yo recuerdo sobre todo el espacio de debate, de poner hilos o de Claro, conversación, claro. ¿no? Y ahí seguíamos o poníamos nuevos. Claro, es que los hilos del curso también es una cosa que... Estos son los hilos de las defensas que los creó Jessica. Bueno, pues tenemos hilos, pero también tenemos los hilos ordenados ahora por números y todo eso. Cosa que yo no tenía cuando era estudiante. Y esto también es un enfoque que la universidad promociona en el máster. Quiero decir que los coordinadores de la universidad también quieren que los másters tengan una estética determinada, una organización, un lugar para poner los materiales. Entonces, claro, esto es así. No es tan espontáneo el hilo de debate. Sí que es el contenido después, cuando se va formando el debate, pero la organización de las actividades sí que tiene que estar de una determinada manera. Entonces, espacio virtual que también tiene su organización, sus espacios para el profesor, para el alumno. Pensemos sobre eso. Bueno, el máster son los debates. Yo los he puesto en primer lugar porque eso es lo fundamental. Las actividades que a veces están programadas en los debates y a veces sobre la marcha surgen. Porque a veces ha pasado que ha surgido una actividad en Twitter que no estaba en un debate. Las defensas, que para mí es la mejor actividad que yo he experimentado como alumna. Porque pensemos en un trabajo final entregado a un profesor, corregido por un profesor y devuelto al alumno, y pensemos en las defensas, donde tienes la posibilidad de saber que han trabajado todos tus compañeros. No te debes leer todos sus trabajos porque sería imposible leerte en 2 días 15 trabajos correctamente, y entonces para eso se hacen las presentaciones. Y además en las presentaciones se trabaja otra manera de expresar online aquello que has investigado. Entonces, claro, la corrección individual de un trabajo queda muy atrás. Esto, Laura, cuando pensó en las defensas virtuales, vamos, yo creo que lo acertó, pero mucho. Los informes de evaluación, que antes no se hacían, pero ahora sí, con una evaluación más descriptiva. Todo lo descriptiva que se puede hacer en unos estudios de esta clase, pero se puede hacer mejor. Los planes docentes se han revisado y también se han amoldado a la manera que tiene el IL3 de organizar los espacios y las docencias. Por ejemplo, la guía de proyecto en el trabajo final de máster, que antes no seguíamos una guía de proyecto, seguíamos unas tutorías con el correo electrónico y ya está. En el plan docente yo he incorporado rúbricas sobre trabajo en los foros y sobre los trabajos escritos, que tenéis las rúbricas allí, las podéis consultar al principio de curso, porque si estamos hablando de rúbricas en lectura y didáctica, ¿cómo vamos a presentar un plan docente que no tenga rúbricas? Las rúbricas están, otra cosa es que se lean o que no se lean, porque a veces hay alumnos que me preguntan, ¿y en los debates qué se cuenta? Pues en la rúbrica está, ¿no? Y los trabajos de curso, que son los trabajos de comparada, los de lectura y didáctica, los de literatura digital, y después en el curso de creación son unas actividades, pero también unos pequeños trabajos dentro de los módulos, ¿no? Los trabajos finales de máster, acompañamiento por correo electrónico y acompañamiento con la guía de proyecto. La guía de proyecto, tenemos un aula de proyecto que tiene unas entregas, que tiene unas fases, y esto no acaba de funcionar del todo, con las fases, con los plazos, y lo que siempre ha funcionado muy bien para los trabajos finales de máster es el acompañamiento por correo electrónico. Por correo electrónico, o si lo podemos hacer de otra manera, que también podría ser, a lo mejor incorporar el cara a cara, ¿no? Bueno, yo me quedo con una emoción de un alumno que se ha incorporado este año al máster en el curso de lectura, que es Antonio Padrón, que ha realizado el trabajo final de máster sobre la evaluación, sobre cómo evaluamos actividades de literatura que se han hecho con TIC. Y me llamó la atención cuando analizaba el posgrado, porque analizó el posgrado, cómo se evaluaba, dijo, a él, que venía de la universidad de los estudios de teoría de la literatura y literatura comparada, que son unos estudios que, vamos, deberían
ser sincréticos al máximo, pues a él le pareció que lo más relevante del caso es que de forma excepcional en el posgrado se valoran las opiniones de los estudiantes sobre las temáticas del curso, aunque estén sujetas a unas lecturas previas. Siempre hay espacio para las experiencias personales. Entonces, aquí está la emoción y esto nos da una idea de lo que hay y de lo que es, por ejemplo, el debate o la manera como concretáis los trabajos, porque yo creo que los trabajos están ahí y después se van concretando, ¿no? Que es el poner esa experiencia como parte del aprendizaje. Bueno, esto lo resumiré. Estas son las 3 experiencias, la presencial, la mixta y la a distancia. Cómo yo veo que se dio el discurso docente, el currículum, los medios, el espacio del aula, la direccionalidad y las emociones. Yo en las experiencias presenciales con mis alumnos pequeños en las que he incorporado las TIC y me he dejado llevar, he visto que el discurso docente conecta plenamente con ellos. Y de hecho se vuelve todo un discurso donde todos ponen su propio discurso, ¿no? Se da un aprendizaje colaborativo de verdad. Tengo otro proyecto que hice en cuarto de ESO, muy bonito, que no lo he podido escribir porque me quedé embarazada, tuve un embarazo delicado, después María, es imposible, que fue la traducción de una obra de literatura digital con mis alumnos de cuarto de ESO, con la profesora de inglés, las dos en clase trabajando con los alumnos castellano hablantes, traduciendo la obra digital al catalán desde el inglés. Y esto fue una experiencia buenísima para los alumnos. Y esto fue más pensado en forma de proyecto, duró 2 semanas y media y teníamos las clases planificadas y eso, pero todavía no he podido reflexionar sobre ello. El currículum se percibía por ellos muy positivamente. Los medios eran sencillísimos, o sea, prácticamente no hacían falta medios tecnológicos. La experiencia demostró que el exterior del aula entraba al interior a través de los vídeos, entraban sus familias, entraban sus escenarios. La direccionalidad fue muy abierta porque yo empecé diciéndoles unas premisas para el trabajo y acabé diciéndoles ninguna. O sea, que ellos hicieron lo que quisieron. Todos quisieron hacer vídeos. Y las emociones se hacían visibles muchas veces. Muchas veces afloraban las emociones en el aula. Con los de bachillerato conectaba también el discurso docente. No se percibía el currículum, o sea, ellos cuando estábamos en las redes sociales no tenían la sensación de estar trabajando alguna cosa de la clase. Los medios eran tanto formales como informales, ¿no? Porque eran sus medios de hábitat los que tenían allí. El aula se prolongaba fuera, aunque ellos no lo percibían así. La direccionalidad era entreabierta y resuelta porque ellos no podías controlar lo que hicieran en el Twitter, pero tenían unas premisas. Y las emociones, pues visibles e invisibles. Y para mí en el máster, que esta es la columna que quisiera yo trabajar a partir de ahora, el discurso docente conecta, pero parcialmente. Es más difícil para mí en el máster expresar cuál es mi discurso, ¿no? Tiendo a ser más objetiva o más precavida, no sé. El currículum es algo que pesa bastante en el imaginario de los alumnos y también se entiende, son unos estudios de máster, tienen un programa, son unos estudios caros, unos estudios muy concretos, pero pesa bastante. Yo misma cuando era estudiante escribía a Laura para decirle, porque ¿dónde están los materiales que me tenéis que enviar a casa? Entonces, esto pesa. Los medios son bastante cerrados y poco uso en abierto, aunque con el último grupo que sois vosotros he encontrado que sí que se podía salir más del aula. Con grupos anteriores no querían saber nada de hacer cosas fuera del aula. El aula cuesta de abrir, el aula Moodle cuesta de abrir. Para mí Moodle es una buena plataforma, pero es una plataforma que cuesta de abrir.
La direccionalidad es bastante resuelta, aunque en las tutorías y los debates es un poco más abierta, y las emociones o bien están escritas o bien están escondidas. Acabo con dos no conclusiones. Que Joan Margarit, que es poeta, dice que si la matemática es la más exacta de las ciencias, la poesía es la más exacta de las letras. Y Joan Fuster decía que en el tiempo de la cibernética lo importante es saber parar una máquina. Bueno, pues aquí tenemos algunas ganancias y resistencias de los dos modelos que ya las he estado expresando a lo largo de la reflexión. Y sí que quiero acabar con otra cita de Mercè Rodoreda que dice que no puedo afirmar que haya presenciado nunca la metamorfosis de una persona. Ella escribió un cuento que es La Metamorfosis, que os recomiendo mucho, de la parte material de una persona, pero sí que he presenciado metamorfosis del alma, que es la verdadera persona. Las TIC para mí son un espacio, y en el espacio tenemos la experiencia, y tenemos la interacción, y tenemos la emoción. Y las TIC son un espacio esencial que tenemos todavía que conquistar. Aquí estoy con Pablo, que es un maestro que se jubiló hace 2 años, que trabajaba conmigo con los de primero de la ESO y que aprendí mucho de él, de todo esto de enseñar con las emociones, ¿no? Pues por mi parte nada más, me he pasado 7 minutos y ahora vamos a tomar un café. Pues res, moltes gràcies.